Hola a todos. En esta oportunidad nos preguntaremos, ¿qué consideramos como valor económico? Primero, debemos de tomar en cuenta el hecho de que existe un efecto cascada entre la empresa, el Estado y otros relacionados como los clientes y los proveedores. Esto nos va a permitir a nosotros evaluar en realidad cuál es la situación financiera y económica, tanto interna como externa. Pero al finalizar, en esencia, para un proyecto de inversión, vamos a partir del hecho de que ya tenemos estados financieros básicos que me permiten evaluar cómo se encuentra en estos momentos mi situación, tanto económica como financiera. Partamos del estado de situación financiera que me permite evaluar el equilibrio entre activos, pasivos y patrimonio, es decir, recursos, obligaciones y la inversión inicial que cuenta la empresa. Además, el estado de resultado me puede permitir evaluar la diferencia entre los ingresos y los egresos, que son básicamente los costos y los gastos que se puede establecer principalmente en la situación económica. Se encuentra el estado de flujo de efectivo que me permite analizar actividades de operación, actividades de financiamiento y actividades de inversión. ¿Cuáles son los flujos de efectivo que cada una de estas actividades me ha permitido desarrollar en el periodo determinado? Se encuentra también el estado de cambios en el patrimonio, que es el que evalúa la acumulación de las distintas actividades que dan como resultado un rendimiento, es decir, utilidades en el periodo determinado. Y además necesitamos ampliar todos los rubros que se encuentran en estos estados financieros y lo encontramos en las notas explicativas a los estados financieros. Entonces, la base para establecer la situación económica derivando hacia la situación financiera. Hay una herramienta que es súper eficaz y me permite ver esta transformación. Sería el denominado EBITDA. ¿Qué sería el beneficio bruto de explotación calculando antes de la deducibilidad de los gastos financieros, intereses, depreciación y amortización? Es un indicador bastante fiel dado que deja fuera cualquier aspecto de financiación y tributario. Al inicio evalúa la factibilidad operativa de inversión y cuando el negocio está en marcha, evalúa las ventas en el periodo, incluyendo el de hacerse de forma comparativa y demostrará la eficiencia operativa de la empresa. Entre más alto el ratio, mejor. Los escenarios que se estarían dando en este análisis serían un EBITDA positivo o uno negativo. Cuando el EBITDA es positivo, su significado sería que la empresa o un proyecto presentado será rentable. Se debe de tener en cuenta que los gastos fiscales y financieros han quedado excluidos del cálculo. En este punto no podemos calcular la rentabilidad final de la empresa, ya que ésta depende de las políticas de la financiación utilizadas por la empresa, además de la tributación, la amortización de la inversión y la depreciación. Ahora bien, el EBITDA negativo plantea una situación que ya nos anticipa que la empresa o proyecto no es rentable. Así que la mejor opción es descartarlo cuanto antes para evitar que se mantengan las pérdidas y un replanteamiento de las políticas en el caso de la empresa en marcha. Recalcaremos que el EBITDA no se incluye en el estado de resultados de la empresa, pero por el simple hecho de indicarnos si un proyecto será rentable o no, incluso antes de la cuenta de resultados, es un indicador de referencia muy utilizado al advertirnos sobre la capacidad de la empresa para generar beneficios a partir de su producción. En este punto, la base siempre será los flujos de caja que deben de ser analizados en forma independiente. Primero los ingresos, los costos relacionados con el costo de ventas, cada detalle de los gastos operativos por su naturaleza, la forma comparativa deben de ser analizados y los factores que han permitido su incremento, su disminución o su pérdida. Analizaremos cada uno de estos en detalle. Siempre necesitamos la integración de esas cuentas para poder conocer cómo se han movido las compras, cuáles han sido las políticas de los inventarios iniciales y finales, tanto de materia prima como de producción en proceso y producto terminado. La mano de obra directa causa un efecto bastante fuerte en estas cuentas y los costos indirectos de fabricación.
Luego, los gastos tanto de administración generales y de venta pueden ser tomados en cuenta. Al finalizar, lo que debemos de hacer es separar la depreciación, la amortización, los intereses y los impuestos y sumarlos de la utilidad operativa para que nosotros podamos evaluar si este proyecto va o no va. ¿Qué factores deben de quedar excluidos entonces del cálculo del EBITDA? Los elementos como los financieros, que son los intereses, los tributarios, que son los impuestos, las depreciaciones, que es la pérdida de la capacidad productiva del bien, la recuperación de la inversión como la amortización. Además, EBITDA nos presenta ventajas como, por ejemplo, permite tener conocimiento de cuál es el flujo de dinero real del que dispone la empresa para asumir, tras la inversión en el proyecto, los diferentes pagos por deudas. Permite hacer comparaciones del historial de la empresa a lo largo de su operatividad. Gracias, nos veremos en el próximo tema. Saludos.